¿Se organiza y se moviliza a la sociedad para participar en un proceso electoral? Por supuesto que sí. Se organiza y se moviliza al electorado para votar cuando el voto tiene sentido, cuando es respetado, cuando el voto vale y sobre todo cuando el voto elige. Elige el voto Alejandro Hernández, nos acompaña hoy en el estudio. Bienvenido, rato que no compartíamos aquí. Y Dani, un placer estar contigo, ¿cómo estás? Bastante bien, bastante bien. A ver, Alejandro, ¿tiene sentido participar en una elección donde el voto no elige? En Venezuela el voto está muerto desde el 28 de julio del año 2024, cuando Maduro se robó una elección que perdió por 4 millones de votos. Para votar o para participar en esta elección, los candidatos que pretendan hacerlo van a tener que reconocer por escrito a Nicolás Maduro como presidente de la República y como ganador de las elecciones del 28 de julio. A mi manera de ver, ningún espacio de esos que quieren preservar o que intentan conseguir vale el reconocimiento a Nicolás Maduro y el reconocimiento del fraude que ocurrió el 28 de julio del año pasado. La lucha, como decía Juan Pablo Guanipa, debe ser por recuperar el poder central en Venezuela, como decidió el pueblo en Sabiduría Popular, que menciona Andrés Caleca en su tuit el pasado año en la elección presidencial. Entonces, a mi manera de ver, el voto en Venezuela está muerto, el voto en Venezuela no elige, y el voto en Venezuela en esta nueva elección además va a validar un fraude y una traición a quienes el 28 de julio eligieron y además arriesgaron su vida para aprobar la elección. Entonces, oye, esa elección al día de hoy tiene muy poca razón de ser, o, para decirlo de una mejor manera, no hay ninguna razón de peso real, de peso nacional real para acudir a esa elección del 27 de abril de este año. Coincido absolutamente contigo. Yo creo que vale la pena, además, para quienes sostienen lo de no abandonar los espacios, ¿qué sentido tiene participar en un proceso? Supongamos que algunos salen electos. La pregunta es, ¿qué pasó con los 12 alcaldes y los 4 gobernadores que se eligieron de la oposición en las últimas elecciones? La mayoría de los alcaldes está fuera. Han tenido que salir de Venezuela porque han sido simplemente perseguidos, hay orden de detención contra ellos, se les abre una investigación por mala praxis, por corrupción, por lo que usted quiera. Y si algún gobernador sobrevive, sabemos quién sobrevive, se le monta una autoridad paralela o consigue una manera de relacionarse, no siempre tan santa, ¿no? Sí, es la manera de preservar los espacios esos que hacen referencia que se deben defender, es no oponiéndose. Sí, hay 4 gobernadores, pero hay 4 gobernadores opositores. Opositores realmente al gobierno, opositores a la forma en la que en Venezuela se está ejerciendo el poder central. No lo creo. Además, también es cierto que por más espacios que se preserven y por más eficiente, que en la mayoría de los casos tampoco lo son, que puedan ser en sus gestiones, no están en capacidad, es mentira que están en capacidad de resolver los problemas estructurales que hay en esos estados. Y el mejor ejemplo es el estado Zulia. Los apagones en el Zulia, que son la principal calamidad que padece el habitante de ese estado, puede ser resuelto por la obra de un gobernador por más que lo intente o por más que quiera hacerlo. Es mentira. Es mentira. El estado Cojedes, en manos del gobernador Galíndez, que se toma selfies con la vicepresidenta de la República y que más obsecuente no puede ser.
los habitantes del estado Cojedes tienen resueltos los problemas de electricidad, de agua, de producción, etcétera, que les afecta diariamente. No es cierto. No es cierto. Tapar una calle, por más que pueda generar bienestar para el vecino o para la persona que viva en ella, no vale que se reconozca a Maduro y no vale traicionar lo ocurrido el 28 de julio del año pasado. Como decía el rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, ayer, el 28 de julio es una página que no se puede pasar. Y esto es una maniobra del gobierno para que esa página dé vuelta. Y no debe, la sociedad venezolana, pienso yo, no va a acompañar esa idea. Creo que hace falta que se terminen de definir las posturas, porque aunque todo parezca, tampoco es que han fijado, o sea, el Partido Primero Justicia, uno de los partidos importantes del G4, ciertamente ha dicho, digamos, ha expresado en distintos comunicados que no va a ir, ¿no? Pero hay individualidades de ese partido que insisten en ir, individualidades importantes. Lo que te plantea una realidad, o lo que me plantea a mí hacerte una pregunta, nuevamente tendremos una oposición fracturada, si es que alguna vez estuvo sólidamente unificada en Venezuela. Yo creo que la base opositora y la columna vertebral de la oposición se va a mantener unida alrededor de la defensa del 28 de julio. No es poca cosa que un partido como Acción Democrática. Acción Democrática es un partido, digamos, que ha sobrevivido en estos 20 años, bueno, por el arraigo que tiene en Venezuela y también porque siempre ha tratado de hacerse de espacios pequeños, medianos, etcétera, para mantener su estructura y para mantenerse, bueno, vigente. Es el famoso partido de la maquinaria, etcétera, ¿no? Acción Democrática hasta este momento ha dicho que no va a participar en esa elección, uniéndose a Voluntad Popular, a 20 Venezuela y a prácticamente 8 de los 10 partidos de la plataforma unitaria, porque institucionalmente Primero Justicia ha dicho que no va a participar. Ahora, que liderazgos de la importancia de Enrique Capriles digan otra cosa, rompiendo la línea partidista, o que militantes o liderazgos medios y bajos del partido se pronuncien en ese sentido, bueno, ahí hay un tema de disciplina partidista que es importante que el Partido Amarillo resuelva. Pero hasta ahora, institucionalmente, se puede decir que Primero Justicia y otros 7 partidos más de la plataforma unitaria no van a la elección. ¿Qué va a pasar con el Partido Un Nuevo Tiempo del gobernador del Zulia, Manuel Rosales? Bueno, obviamente lo más, digamos, lo que está a la vista es que van a ir. Sin embargo, tampoco lo han dicho formalmente. Y bueno, ya el partido, Movimiento por Venezuela, de un dirigente que se llama Simón Calzadilla. Y Andrés Caleca. Y donde está Andrés Caleca, ya dijeron también que iban a ir. El discurso de Caleca, mejor argumentado que el de Calzadilla, yo lo vi ayer, el de Simón Calzadilla. Bueno, Caleca es un respetado dirigente político y puedes estar de acuerdo o no con su visión, pero siempre tiene argumentos para discutir, y es evidente que él no anda detrás de un carguito, porque es que ese es el problema también. Aquí hay que preguntarle a más de uno, y no nada más políticos, también hay que preguntarle a otros sectores de la sociedad civil cuando hablan de la defensa de los espacios, porque la defensa de los espacios también es en los medios, y es en los gremios, y es en, ¿no? Pero a los dirigentes políticos habría que preguntarles, ¿es la defensa de los espacios o es la defensa de un carguito para ser concejal, para ser diputado legislativo, para ser alcalde y en el mejor de los casos para ser gobernador? Y desde esos pequeñitos espacios que no le significan nada al país y a la lucha democrática grande, ellos beneficiarse. ¿Cuál de las dos es? Eso es una cosa que hay que tener muy clara, y no estoy seguro que la dirigencia política que está hoy decidida a la participación pueda responder con hechos y con testimonios, o pueda defender o argumentar con hechos y testimonios eso de la defensa de los espacios en función del país. Ahora, Alejandro, ¿dónde empezó esto? ¿En qué momento empezó?
Con el audio que se filtró de Enrique Capriles, donde decía, muchos me han preguntado qué hacer o qué posición asumir frente a esta convocatoria, y él ahí comienza a defender el que él va a votar, el que no se va a quedar en la casa, que por cierto no votó en las primarias, sin embargo, bueno, ahora le parece que hay que votar en esta elección. ¿Comenzó allí todo esto? Bueno, esto, digamos que la expresión pública de Enrique Capriles, digamos que pone la discusión o detona la discusión en las redes sociales y en los medios. Pero esto es un tema que viene, digamos, trabajándose y cocinándose en la dirigencia política o en una parte de la dirigencia política opositora desde hace ya un tiempo. Porque detrás de esto también está mellar o erosionar el liderazgo de María Corina Machado. Es evidente que este sector que ahora está en favor de la participación, que participó también bueno, ¿cómo llamarlo? En la piratería que fue el famoso referéndum del Esequibo de los 10 millones, pues sí, son los mismos. Sí. De los 10 millones que nadie vio. Exacto. De los 10 millones que se supone que votaron, pero nunca sabemos en qué mesas porque no había nadie en ninguna parte. O sea, es este mismo grupo que quiso también, de alguna manera, pública, privada, sabotear las primarias. O sea, aquí hay más que el tema de simplemente participar o no y lo que implica. Porque no todos los que están a favor de la participación quieren ser candidatos. Hay otros que están operando a favor de la participación desde sus puestos en los partidos, que algunos tienen, digamos, puestos de decisión dentro de los partidos, están en esa línea, no porque quieran ser candidatos, sino porque está la idea de erosionar el liderazgo de María Corina Machado por un lado y por el otro lado la idea de ellos congraciarse de cierta forma con el gobierno. Claro, pero hay aquí algo que yo no entiendo. Es decir, venimos saliendo porque estamos ahí todavía. Es que el problema es que no hemos salido del 28 de julio porque no hay no hay un reconocimiento de lo que fue el resultado. Es decir, estamos en el 28 de julio, en un fraude electoral. Eso es lo que la mayor parte de los venezolanos percibe. Eso es lo que la mayor parte de los venezolanos siente. Además que me pregunto, ¿cómo piensan motivar a la gente? Y Dani, es decir, ¿se van a parar a qué? A decirle, vamos todos a votar al Consejo Nacional Electoral, vamos a las mesas, porque ¿qué van a decir? Nuestro voto va a ser respetado. Y Dani, ayer decían ayer salía la información de que los mismos miembros de mesa del sorteo que hace el CNE para esta elección van a ser los mismos que fueron. Y los que están presos, que son un montón. ¿Cómo? Tú misma, o sea, para que la gente entienda, estas mismas personas que el 28 de julio leyeron, ¿no?, el acta donde decían que Edmundo González había ganado por tantos y tantos votos y que Nicolás Maduro tenía tales y tales votos. Bueno, esta misma gente que luchó para que se consiguieran las actas, para que se pudiera probar el verdadero resultado de la elección, es la misma que está siendo convocada para ir a cuidar y hacer el mismo trabajo en esta elección regional. No van a ir. Pero si terminaron presos, los fueron a buscar a sus casas. La gente no se va a arriesgar de nuevo a eso. Esta es una elección que no va a tener ningún tipo de garantía. Y que de verdad va a terminar es legitimando, legitimando no, porque a Maduro no hay quien lo legitime, pero va a terminar ayudando a la agenda normalizadora que tiene Nicolás Maduro, digamos, claro, en proceso. Este señor se murió, el señor que se murió en la cárcel, Jesús Martínez Medina, si no me equivoco su nombre. Ese señor fue testigo del CNE, testigo electoral en la elección, y por hacer su trabajo lo metieron preso, y por la negligencia, la indolencia y la crueldad del gobierno se murió en una cárcel. ¿Alguien se va a arriesgar a eso por una elección que no vale nada ni significa nada en función, bueno, del beneficio colectivo de la gente? No va a pasar y los partidos no van a estar. El problema es que, bueno, pero igual el régimen puede de alguna manera suplir esa gente que está presa, que no está, y los puede suplir, bueno,
los que quedan que apoyan a Maduro, o con soldados, qué sé yo, qué se les ocurre. Tú dices, por un lado, no, Maduro no hay quien lo legitime, pero legitimas un proceso de alguna manera. Claro. A ver, alimentas la narrativa de que aquí no pasa nada, aquí tenemos un proceso electoral. No tenemos a Maduro diciéndole a Capriles que se lance, que todos sabemos que quiere ser gobernador de Miranda, que me parece además una burla, y que Enrique la acepte me parece peor todavía. Él no ha dicho que va a ser gobernador de Miranda, yo me imagino que eso no va a ser así, pero igual el asunto es que su comentario se presta para que Maduro haga este tipo de cosas. Ahora, volviendo a lo que decías antes, no puedo dejar de preguntarte, o sea, me parece absurdo que vengamos de lo que se hizo en julio y que todos reconocen dentro y fuera del país, que fue una gesta que tuvo una cabeza, que María Corina Machado recorrió el país, que motivó a la gente, que la sacó de su inercia y los llevó a participar. ¿Erosionar qué es lo que pretenden? María Corina, hasta las últimas encuestas que revisé hace unos días atrás, sigue manteniendo su credibilidad y es la dirigente política venezolana que tiene una mayor aceptación, aún en la clandestinidad, etcétera, etcétera. Por cierto, ¿tú crees que María Corina deba salir del país? Que es algo que... Te lo pregunto porque ayer alguien me llamó de fuera, el director de un instituto de política, fuera. Me reservó su nombre porque no sé si lo quiere hacer público. Y me decía, Idania, María Corina tiene que salir del país, va a ser mucho más afuera que adentro. Y por otro lado me decía, y Edmundo se tiene que juramentar para que sea una autoridad o un poder elegido en ejercicio. Perfecto, eso es lo que quiero. No estoy de acuerdo por dos razones. Primero, el testimonio... ¿Con cuál de las dos? Con ninguna de las dos. Ok. O sea, juramentaciones afuera... Eso es... Sí, claro, es volver a lo mismo y dijeron que no lo iban a hacer. Eso no tiene sentido. Y creo que ninguno de ellos dos, ni Edmundo González ni María Corina Machado, están de acuerdo con una situación de esa. Y sobre María Corina, es muy fácil decirlo aquí sentado tú y yo, ¿no? Porque hay que estar y padecer lo que significa la clandestinidad y el terror que significa estar dentro de Venezuela en esas condiciones. Pero el testimonio que da María Corina Machado, estando dentro de Venezuela, escondida y firme, es una cosa que no tiene precio. Y esa credibilidad que tú ves en las encuestas y esa confianza que tú percibes que sigue manteniendo ella en la gente, es producto del testimonio que ella da y del ejemplo que ella da. Lo mismo para Juan Pablo Guanipa, por ejemplo. Lo mismo para Alfredo Ramos, para Andrés Velázquez, para todos los que estén adentro, que tienen moral para salir a decir y a cuestionar y a criticar, porque es gente que ha puesto el pellejo, como decimos nosotros, o la carne en el asador, pues, para decirlo más universalmente. Entonces yo, claro, egoístamente desde acá y cómodamente desde acá, digo que María Corina adentro es un testimonio de lucha que le hace daño a Maduro diariamente. Afuera hay que buscar otros caminos y bueno, es evidente que la lucha es otra. Pero pienso que eso que dicen las encuestas, que tú resaltas que dicen las encuestas, es producto del testimonio que ella da, de la moral que tiene y del ejemplo que da con su acción política y la valentía que tiene al quedarse adentro. Y respondiendo a la primera pregunta de erosionar qué, el liderazgo y la forma de hacer política de María Corina Machado dentro de la oposición y en el país, al final está enterrando otra forma de hacer política, ¿no? María Corina Machado demostró que siendo frontal, siendo directa, sin recursos, pero con discurso y con ejemplo, se puede ganar legitimidad, se puede ganar afecto popular y se pueden ganar seguidores. La forma de ella contrasta con la de las anteriores direcciones que tuvo la oposición. Y estas anteriores direcciones que tuvo la oposición, bueno, en algunos casos se sienten amenazadas por esta nueva manera de hacer política y por eso hacen todo para
no perder vigencia y para que la vigencia la pierda María Corina. Quédate conmigo. Déjame rodar este informe que tenemos, porque por segunda vez este martes fue diferida la audiencia de juicio de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Ayer hablábamos de ella porque ha cumplido un año privada de libertad. El pasado domingo, justo, ha cumplido este año tras las rejas, aunque hasta la fecha no se han mostrado las pruebas. Fue imputada por los presuntos delitos de conspiración, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir en una operación denominada Brazalete Blanco, que existe en la imaginación del fiscal Tarek William Saab. Según el Ministerio Público, estarían involucradas 19 personas más que también están detenidas. Vean el informe. Tras 2 diferimientos no se ha podido iniciar el juicio. Teresli Malavé, representante legal, asegura que ni la defensa ni la activista Rocío San Miguel saben por qué está presa. Según la ley, la nueva audiencia se debería fijar para dentro de 10 días. Se dé el inicio del juicio y por fin nos enteremos por qué está presa Rocío y Alejandro González. Nosotros no sabemos, pero ella tampoco. Entonces, ella necesita estar defendida y por lo menos saber el motivo por el cual la están acusando. La defensa asegura que tienen las pruebas que determinan la inocencia de Rocío San Miguel. Nosotros tenemos todas las pruebas de que Rocío es inocente de cualquier delito que se le impute, porque sencillamente aquí no hubo acto terrorista, que es una de las calificaciones jurídicas que se le imponen. Y además sabemos dónde estaba, lo que hizo. Ella tiene pruebas de todo lo que hizo durante esos días previos. Insisten en que Rocío San Miguel no escapa del patrón de violación a los derechos humanos que se aplica a los presos políticos. No se han podido juramentar para defenderla. A la defensa pública tampoco se le permite visitarla. Hay expectativas en la próxima audiencia. San Miguel tiene una fractura y debe ser operada. Debería darse la oportunidad de que tanto el doctor Juan Luis González como yo seamos juramentados como defensa de manera definitiva de Rocío San Miguel y Alejandro González. En segundo lugar, y es la que más esperamos, que le den su medida humanitaria a Rocío para que pueda ser operada definitivamente como le corresponde. El éxito de la operación sería el postoperatorio. En el SEBIN obviamente no hay las condiciones, no existen las condiciones. Familiares de los presos políticos exigieron al defensor del pueblo que cese la política de aislamiento porque constituye una forma de tortura. En este momento en el helicoide tenemos más de 15 familias quienes desde hace ya casi 7 meses no pueden ver a sus familiares. Estos aún se encuentran en desaparición forzada. Muchos de ellos tienen y presentan graves estados de salud. No sabemos si están bien, si están comiendo, si las cosas que se les están dando, ellos las están recibiendo. En mi caso, el de mi hermano, Yosnar Adolfo Baduel, de quien no sé nada desde hace 16 días por una suspensión arbitraria de visita, en la cual no explican ni motivo ni tiempo, y es por ello que estamos denunciando la gravedad a la que son sometidos los presos políticos y nosotros como familia, porque como bien decía Zairán, esto es parte de una tortura tanto para ellos como para nosotros, y exigimos sean respetados sus derechos fundamentales y sus derechos humanos. Además señalan que mientras no haya pruebas de delitos, deben ser excarcelados. Un minuto nos queda, Alejandro. Hay muchos presos políticos, lo acabamos de ver. Está Perkin Rocha, su esposa está denunciando aislamiento y tantos presos políticos de los que hablamos. Cada 9 de mes, yo recuerdo siempre a Rocío San Miguel. Lo digo, además, porque es una persona admirable para mí, respetable, porque la conozco muchísimo, porque le tengo afecto, porque la respeto y me duele mucho su privación de libertad como tantos otros. Pero la crueldad de que necesite una operación y no se la permitan hacer, me parece ya el colmo. Bueno, es lo que refleja o es lo que representa el gobierno. La crueldad, yo diría que la falta de humanidad con los venezolanos. Y bueno, por eso la lucha tiene que ser, la lucha de la dirigencia política debe ser sacar a Maduro del poder, no legitimar ni normalizar su permanencia en él. Porque mientras Maduro esté allí, este tipo de cosas, como lo que le ocurre a la doctora San Miguel, van a seguir siendo la cotidianidad en Venezuela. No puede ser que el estado de terror en el que está Venezuela desde el 28 de julio, desde que Diosdado Cabello asumió el Ministerio del Interior y desde que, bueno, estos decidieron robarse la elección y reprimir como reprimieron, se vaya a convertir
o siga siendo, bueno, el pan de cada día en el país. No debe ser que el estado de terror en Venezuela se mantenga indefinidamente, y así va a ser si Nicolás Maduro no sale del poder, si no hay un cambio político nacional. Absolutamente cierto. Alejandro, como siempre, gracias. Un placer estar aquí. Alejandro Hernández, periodista, director de La Gran Aldea.